Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por sacar un rato para esto. Y un agradecimiento especial a quienes se han suscrito recientemente a mi Patreon o a mi Substack. Después de mi último anuncio, fue fantástico ver a tantos de vosotros uniros a esas dos plataformas. Me alegró mucho veros allí y os agradezco de corazón que sigáis conectados y que os aseguréis de tener una forma de mantener el contacto por si algún día hay una purga en YouTube. Y ahora, vamos al tema del vídeo de hoy. Durante décadas, Japón fue visto como el gigante financiero silencioso del mundo. Y no es una exageración. Su economía crecía lentamente, la inflación prácticamente no existía y los tipos de interés se mantenían cerca de cero durante años. Pero bajo esa superficie tranquila, Japón se convirtió en uno de los pilares más importantes que sostienen el sistema financiero global. Y ahora mismo ese pilar podría estar empezando a moverse y a agrietarse de una forma que podría provocar ondas de choque en Estados Unidos y en la economía mundial. La mayoría de la gente piensa que la mayor influencia extranjera en los mercados estadounidenses viene de China. Pero en realidad, Japón puede ser aún más importante. Japón posee aproximadamente $1.2 billones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que lo convierte en el mayor acreedor extranjero del país. Al mismo tiempo, Japón tiene un enorme mercado de bonos nacionales, valorado en unos $8 billones, que es el tercer mercado de bonos más grande del mundo. Durante años, los inversores y las instituciones japonesas ayudaron a proporcionar liquidez barata a los mercados globales, invirtiendo fuertemente en activos extranjeros, sobre todo en bonos del gobierno estadounidense y en acciones. Ese sistema funcionó bien porque Japón mantuvo los tipos de interés extraordinariamente bajos durante muchísimos años. De hecho, durante décadas. El Banco de Japón inundó el sistema financiero con dinero barato para combatir la deflación y estimular el crecimiento. Los inversores japoneses podían endeudarse a tipos casi nulos e invertir en activos con mayores rendimientos en el extranjero. Y eso fue exactamente lo que hicieron. A eso se le llamó la operación de acarreo del yen y convirtió a Japón en una de las mayores fuentes de liquidez para los mercados mundiales. Pero ahora, en el año 2024, y esto es importante para entender el contexto, el Banco de Japón abandonó oficialmente una de las políticas monetarias más extremas de la historia moderna, su política de control de la curva de rendimientos. Durante años, el Banco de Japón mantuvo artificialmente bajos los rendimientos de los bonos del gobierno, manteniendo los tipos de interés a largo plazo cerca de cero. Pero la inflación en Japón empezó por fin a acercarse al objetivo del 2% fijado por el Banco Central. Así que, ante una presión inflacionista cada vez mayor, el Banco de Japón comenzó a permitir que los tipos de interés subieran. Las consecuencias fueron inmediatas. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés se dispararon. Los bonos a 10 años prácticamente duplicaron su rendimiento, superando el 2%, mientras que los bonos a 20 años subieron por encima del 3,5%. Esos números pueden parecer todavía bastante bajos en comparación con algunos países occidentales, pero para Japón fue un cambio sísmico. Japón había pasado décadas atrapado, en la práctica, en un mundo de tipos de interés ultra bajos, y de repente los inversores se encontraron ante una realidad completamente distinta. Al mismo tiempo, el liderazgo político del país también dio un giro más decidido. La primera ministra Sanae Takaichi llegó al poder prometiendo un gran estímulo económico, y cumplió. Anunció un gasto adicional de unos $134 mil millones, lo que equivale aproximadamente al 3% del PIB de Japón.
Además, propuso suspender durante 2 años un impuesto del 8% a las importaciones de alimentos con el objetivo de reducir los precios y aliviar la presión sobre los hogares que están sufriendo por la inflación. Pero este impulso de estímulo está ocurriendo en un momento extremadamente peligroso para las finanzas de Japón. Japón ya tiene la mayor carga de deuda del mundo desarrollado, incluso más alta que la de Estados Unidos, con una deuda pública que ronda el 230% de su PIB. Es una cifra muy superior a los niveles de deuda de Estados Unidos o de los países europeos, como mencionaba antes. Y a diferencia de las economías que crecen más rápido, Japón se enfrenta a graves problemas demográficos. Su población se está reduciendo y envejeciendo a gran velocidad, lo que hace mucho más difícil lograr un crecimiento económico sostenido a largo plazo. Todo eso crea una situación potencialmente explosiva. Por un lado, la inflación está subiendo, y por otro, el gobierno quiere gastar aún más dinero mientras presiona al Banco Central para que mantenga una política acomodaticia. Así que Takaichi incluso ha propuesto a 2 miembros de línea más moderada en política monetaria para el Consejo del Banco de Japón, lo que indica que quiere una política más flexible para respaldar su agenda económica. Al mismo tiempo, el yen japonés ya se ha debilitado de forma drástica frente al dólar estadounidense y ha caído a niveles que no se veían desde hace décadas. Una moneda débil encarece las importaciones, sobre todo la energía y los alimentos, lo que puede empujar la inflación aún más arriba. Los inversores empiezan a preguntarse si Japón podrá seguir gestionando su enorme carga de deuda si los costes de endeudamiento continúan subiendo. Y aquí es donde la historia se vuelve muy relevante para Estados Unidos. Si los rendimientos de los bonos japoneses siguen aumentando, los inversores japoneses podrían empezar a retirar dinero de los mercados financieros estadounidenses y repatriarlo. Durante años, los bonos del Tesoro estadounidense serían tratados que han crecido precisamente de Japón. Compared to near zero Japanese yields. But if Japanese government bonds now offer... Pero si los bonos del gobierno japonés empiezan ahora a ofrecer rendimientos competitivos y además existe la posibilidad de que el yen se fortalezca, muchos inversores japoneses podrían decidir que ya no hay tantas razones para mantener activos estadounidenses. Ese proceso se conoce como repatriación de capitales y podría tener consecuencias enormes para los mercados de Estados Unidos. El momento no podría ser peor para Washington. El gobierno estadounidense ya necesita financiar déficits enormes porque lleva décadas operando con déficit. Estados Unidos tiene que emitir billones de dólares en nueva deuda y al mismo tiempo refinanciar grandes cantidades de bonos del Tesoro que están venciendo. Si uno de los mayores compradores extranjeros del mundo empieza a retirarse de ese mercado, los costes de endeudamiento en Estados Unidos podrían subir aún más. Y, por cierto, no es solo el mercado del Tesoro el que está en riesgo. El desmantelamiento del carry trade japonés podría drenar liquidez de los mercados financieros globales en general. Durante más de una década, el dinero barato de Japón ha impulsado la inversión en acciones, en bienes inmuebles y en activos de riesgo en todo el mundo. Si ese flujo se revierte, como está a punto de ocurrir, las condiciones financieras podrían endurecerse rápidamente. Algunos analistas están haciendo comparaciones incómodas con periodos que precedieron a crisis financieras anteriores. Por ejemplo, el estratega de Société Générale, Albert Edwards, advirtió recientemente que el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos globales se parece a las condiciones que se dieron antes de la crisis financiera de 2008. Acabo de grabar una entrevista completa con el economista Michael Hudson, que nos lo explicó con todo detalle. Y de verdad te recomiendo muchísimo que veas esa entrevista a continuación. Y señaló que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años han subido recientemente hasta alrededor del 5,2%, niveles que no se veían desde mediados de 2007, justo antes de que la crisis inmobiliaria se convirtiera en un colapso global.
En aquel momento, los mercados ignoraron las señales de alarma, claro. Las acciones siguieron subiendo durante un tiempo, incluso mientras los rendimientos de los bonos se disparaban. Pero al final, el aumento de los costes de financiación empezó a dañar la economía. Los beneficios empresariales se debilitaron, crecieron los temores de recesión y los mercados financieros se hundieron. Eso fue en 2008. Pues bien, el profesor Hudson cree que algo parecido podría volver a ocurrir hoy. Y sostiene que el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos podría marcar el fin de la economía global. Japón se ha convertido en uno de los principales puntos de presión del sistema financiero mundial y las grietas empiezan a hacerse cada vez más grandes. Y a medida que el Banco de Japón empieza poco a poco a salir de su política monetaria ultraflexible, los rendimientos de los bonos japoneses están subiendo con fuerza. Ese cambio está contribuyendo a que los rendimientos globales también aumenten y el endurecimiento de las condiciones financieras en los mercados en realidad empeora aún más la situación. Los tipos de interés a largo plazo son enormemente importantes, porque influyen en casi todos los rincones de la economía. Y no solo en la economía estadounidense, sino también en la economía global. Unos rendimientos más altos de los bonos encarecen las hipotecas, aumentan los costes de financiación de las empresas, elevan los gastos de los gobiernos y además presionan las valoraciones bursátiles. Gran parte del enorme auge de los activos en la última década se construyó, en realidad, sobre la suposición de que no sigue siendo barato e indefinida. Y si esa era está llegando a su fin, los inversores quizá tengan que replantearse por completo cómo se valoran los activos. A esa presión se suman las crecientes preocupaciones por la inflación, relacionadas con las tensiones geopolíticas, sobre todo por el aumento de los precios de la energía debido a la inestabilidad en Oriente Medio y a la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán. Una inflación persistente crea un escenario muy complicado para los bancos centrales, porque limita su capacidad para bajar los tipos de interés, incluso si el crecimiento económico se desacelera. Así que esa combinación, y me refiero al aumento de los rendimientos, el crecimiento más lento, la inflación resistente y la enorme deuda pública, esa combinación es precisamente lo que preocupa hoy a muchos estrategas del mercado. Básicamente, hay dos posibles caminos por delante para Japón. En el mejor de los casos, Japón actúa con cautela. El gobierno reduce parte de sus planes de estímulo, mientras el Banco de Japón sigue normalizando los tipos de interés de forma gradual. En ese escenario, el yen podría fortalecerse, la inflación estabilizarse y el país podría evitar una crisis de deuda a gran escala. Pero incluso ese escenario favorable podría afectar a los mercados estadounidenses, porque los inversores japoneses podrían seguir repatriando su dinero, trayendo sus fondos de vuelta a Japón. Eso reduciría la demanda de bonos estadounidenses y podría hacer subir los costes de financiación en Estados Unidos. Ahora bien, también hay un escenario negativo que quiero compartir contigo. En el peor de los casos, Japón aplica políticas de estímulo de forma agresiva y presiona al Banco de Japón para mantener los tipos de interés artificialmente bajos. ¿Va a hacer eso la OTAN? No lo sabemos. Los inversores, por supuesto, podrían perder la confianza en la sostenibilidad de la deuda de Japón y eso podría desencadenar una crisis en el mercado de bonos. Y claro, a su vez, eso provocaría una fuerte caída de la moneda. Una crisis así podría frenar temporalmente la repatriación de capital hacia Japón, pero también podría poner de manifiesto preocupaciones más amplias sobre la deuda pública insostenible en el mundo desarrollado, incluidos los Estados Unidos. Y quizá ese sea el mensaje más profundo que está surgiendo del actual caos en el mercado de bonos. Durante más de una década, los mercados globales han funcionado en un entorno de dinero ultrabarato. Los bancos centrales mantuvieron los tipos de interés cerca de cero, y los sectores se usaron en liquidez constante que sostienen los precios activos.
liquidity that supports asset prices. But now inflation is returning. Pero ahora la inflación está volviendo, los rendimientos de los bonos están subiendo, de hecho, se están disparando, y el coste de la deuda se está volviendo imposible de ignorar. Japón puede ser simplemente el primer gran dominó que muestra lo que ocurre cuando ese viejo sistema empieza a resquebrajarse. Para los inversores y los responsables de política económica, ignorar a Japón en este momento podría ser un error muy, muy caro. Escribiré más sobre esto en mi Substack y en mi Patreon. Sé que todos estáis muy interesados en este tema, así que lo desarrollaré y lo comentaré con más detalle a medida que pase el tiempo y sepamos más sobre los próximos pasos del Banco de Japón. Dadle a me gusta, suscribíos y compartid si os interesa este contenido. Y nos vemos mañana en el nuevo. Cuidaos. I will see you tomorrow in my new one. Take care.